gracias a Dios que nosotros, la Iglesia Adventista, tiene una orientación bien definida en cuanto al aspecto profético. Nosotros, hermanos, tenemos esa seguridad que vamos por el rumbo correcto. Ahora, ¿cuáles son esas profecías que van a cumplirse antes que se dé la segunda venida de Cristo? Aquí las tenemos. El primero sería, hermanos, ¿alcanzan a leer ahí, desde allí? Sí. Está el derramamiento de ¿qué? De la lluvia tardía. ¿Qué? ¿Antes de qué? El derramamiento de la lluvia tardía antes de la ley dominical abre el paso para el cumplimiento de las siguientes profecías. Luego tenemos el gobierno mundial de Estados Unidos. Tenemos también luego el gobierno mundial del papado. Luego el decreto de la ley dominical. Luego, cuando está en vigencia el decreto de la ley dominical, se da el mensaje del tercer ángel en toda su plenitud. Ustedes saben qué difícil será para los hermanos que vivan en aquella época predicar el mensaje del sábado cuando es prohibido y que el día de reposo para todo el mundo sea el domingo. No es fácil, ¿verdad? Luego tenemos el sello de Dios y la marca de la bestia. La puerta de la gracia se cierra para siempre. El decreto de muerte en contra de la iglesia adventista. La gran tribulación de la iglesia adventista. Y el último sería la traslación de los justos a la patria celestial. Cada uno de ellos es un tema, es un estudio bíblico. Cuando yo he predicado alguno de ellos me he llevado 40 minutos más o menos. O sea que cada tema se lleva unos 40 minutos. Pero yo aquí les voy a hacer un resumen. Toda la fundamentación, toda la argumentación para estos estudios bíblicos se lleva aproximadamente 5 páginas cada tema, 5 páginas. Pero yo aquí solamente les voy a dar un resumen. Si alguno de ustedes quiere mayor información, tengo ahí en la computadora todos estos 10 temas y muchos más acerca de la profecía, si ustedes los quisieran estudiar. Entonces, estamos viviendo ¿en qué tiempo, hermanos? ¿En el tiempo de qué? Del fin. ¿Cuándo comenzó ese tiempo del fin? ¿En qué año? En 1844 comienza el tiempo del fin, cuando deben darse todas estas profecías. Ahí en Daniel 8, versículos 17 y 18 menciona la profecía de los 2300 días y tardes que terminó en 1844, y el profeta aquí lo presenta. La visión es para el tiempo del fin, dice el versículo 17. Entonces quiere decir que en esa fecha comenzó el tiempo del fin. Aquí tenemos un diagrama, no lo vamos a estudiar, pero el tiempo del fin comenzó entonces en 1844, cuando comienza también el juicio investigador. En esta matutina llamada Exaltada Jesús del 8 de diciembre, ahí dice que estamos viviendo en el tiempo del fin, el presto cumplimiento de las señales de los tiempos
proclaman la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en la tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y se unan sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo. Y la última parte dice, y los movimientos finales serán ¿cómo? Rápidos. Quiere decir que una profecía tras de otra. Fíjense que muchos están enseñando que estamos a la puerta de la ley dominical. Pero es un error. ¿Por qué? Porque antes de la ley dominical tiene que darse un reavivamiento, tiene que darse el derramamiento de la lluvia tardía, porque el derramamiento de la lluvia tardía le da el poder, le da el valor a la iglesia para que pueda enfrentar los grandes desafíos de la ley dominical cuando no se va a poder comprar ni vender y aún predicar a costa de perder la vida. Por lo tanto, los que estén en ese tiempo necesitan el poder del Espíritu Santo para poder proclamar con valentía el mensaje del tercer ángel. Por eso se necesita primero la lluvia tardía. El tiempo del fin, dice ahí, desde 1844 hasta la segunda venida de Cristo. Aquí tenemos pues en la primera profecía es la lluvia tardía. Ahí está el fundamento, Hechos capítulo 2 del versículo 16 al 18. La lluvia tardía es necesaria para que la iglesia pueda enfrentar los peligros del decreto de la ley dominical. Hermanos, porque si no nos acobardaríamos ante los terrores de que va a ocurrir en esos tiempos. En el conflicto de los siglos, en la página 517, dice lo siguiente. Este conflicto de los siglos es de una colección azul. A veces no compaginan mucho con la otra colección, pero si uno los va buscando los puede encontrar. ¿Qué dice ahí en el conflicto de los siglos? Dice, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos que se habían separado de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado al amor de Dios y de su palabra, muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente estas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar al pueblo para la segunda venida de Cristo. Hermanos, es necesario el derramamiento de la lluvia tardía porque nos prepara para la segunda venida de Cristo. Además, es un momento que va a haber gran persecución contra el pueblo de Dios y necesitamos tener ese valor, tener esa valentía de enfrentar esos peligros sin atemorizarnos, sabiendo de que Dios va delante de nosotros y que la victoria está asegurada por la muerte de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tiene que darse primero, entonces dijimos, la lluvia tardía. La lluvia tardía caerá, dice, cerca del fin del mundo. En Hechos de los Apóstoles,
En la página 45 dice: cerca del fin de la siega de la tierra, se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía, hermanos. Es importante, primero la lluvia tardía es la que prepara a la iglesia para enfrentar los desafíos del futuro. La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. La lluvia tardía produce la maduración espiritual de la iglesia. Eventos de los últimos días, en la página 187. Es la maduración. Ustedes han escuchado un tema que está muy popular hoy en estos momentos sobre la última generación. ¿Han escuchado algo acerca de la última generación? Que van a vivir sin pecado, que van a guardar la ley de Dios. Y todo eso es cierto, pero no la forma tan misteriosa en que la presentan. Saben, hermanos, la última generación, los que van a estar vivos cuando Jesús venga, han recibido la lluvia tardía, han recibido el poder del Espíritu Santo. La ley de Dios ha sido grabada en sus corazones por el poder del Espíritu Santo. Es decir, ellos pueden resistir las tentaciones y ya no pueden pecar. ¿Saben por qué ya no pueden pecar? Porque fueron encontrados justos y dignos de la vida eterna en el juicio investigador. O sea que la salvación de ellos está asegurada, no hay problema. Aunque van a pasar grandes dificultades, pero sus pecados ya han sido borrados. ¿Cuál es la segunda, hermanos? ¿Qué es primero, la ley dominical o el gobierno mundial de Estados Unidos? La ley dominical no puede venir todavía. Estados Unidos tiene que establecer un gobierno mundial. Y cuando ese gobierno haya sido establecido, entonces Estados Unidos le ofrece el poder civil al papado, para que el papado recobre el poder que perdió en 1798. La herida es sanada y entonces, hermanos, se une el poder civil con el poder secular y ahí viene religioso y ahí viene la gran persecución para el pueblo de Dios. Primero tiene que establecerse un gobierno mundial. Ahí está en Apocalipsis 13, versículo 11 y 12. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, es decir, del papado, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Esta bestia que sube de la tierra representa a los Estados Unidos. Y esta bestia dice que es la que hará que todos los moradores de la tierra adoren a la bestia cuya herida mortal fue sanada. En estos momentos Estados Unidos no tiene ese poder. Algunos le hacen caso. Y aunque con los decretos del presidente Donald Trump, tampoco. Tiene que, no sé cómo Dios va a lograr, porque no es Estados Unidos, es Dios a través de Estados Unidos que va a establecer ese gobierno mundial. Puede ser que el Señor arrase a Rusia y a China con terremotos, con tornados, no sé cómo Dios va a destruir el comunismo para que pueda establecerse un gobierno mundial. No lo sabemos, pero está pronto. Las señales están, hermanos, cumpliéndose.
Aquí les pongo yo algunos argumentos, pero como no es ese mi tema, sino que les estoy mencionando la cronología de las profecías finales antes de la segunda venida de Cristo. Ahí están los dos cuernos, los actos de su autoridad legislativa y judiciales. La profecía no revela cómo Estados Unidos va a hacer que todos los moradores de la tierra adoren al papado. Dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren. Es decir, Estados Unidos hace que todos adoren al papado, que recibió la herida de muerte en 1798. Ya ustedes conocen todos esos aspectos históricos. Y luego, hermanos, el reino universal del papado. Fíjense, solo les voy a leer el versículo 3, Apocalipsis 13:3. Dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y miren lo que dice la última parte. ¿Cómo dice, hermanos? Y se maravilló toda la tierra, ¿qué? En pos de la bestia. Quiere decir que van a haber grandes multitudes que van a adorar al papado, se van a unir a la Iglesia Católica Romana. Va a ser un reino universal. Y es más, las iglesias evangélicas se unirán al papado. Los únicos que no se van a unir al papado son los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Usted y yo no sé si usted se acobardaría, hermano. Porque a mí una vez me pegaron un gran susto en Chalatenango para la época de la guerra. Resulta ser que no pudo pasar el bus porque había un enfrentamiento entre la guerrilla y nos bajaron. Y yo iba a predicar a una iglesia y estaba con mi Biblia allí, cuando de repente siento el cañón de un fusil aquí cerca de la cabeza, hermano. Y volteo a ver yo, y era el teniente que estaba con un ejército ahí, y me hace una pregunta y me asustó de una sola vez, hermano, y me dice: ¿y usted, me dice, ama o no ama al Papa? Me dice así. Y con el gran fusilón aquí, ¿qué le iba a decir yo? A ver, adivinen, ¿qué creen que le dije yo? Ay, mi hermano, ¿saben qué le dije yo? Casi me temblaba todo esto. No, señor, yo respeto al Papa. No le dije que lo adoraba y que lo amaba, pero sí le dije que lo respeto. No, señor, yo respeto al Papa. Está bien, me dijo, siga su camino. ¿Cómo no, señor? Agarro mi Biblia y salgo, hermano, antes de que se arrepiente y me lleve del pelo al monte y me mate. Y ahora en ese tiempo, pregúntense ustedes, ¿qué valor deben tener esos hermanos en esa época, verdad? Dice que lo van a adorar. Su herida fue sanada. Bueno, aquí va algo histórico, pero ahora viene la cuarta profecía, hermanos. Primero el derramamiento de ¿qué? De la lluvia tardía. Luego el establecimiento de el gobierno mundial de Estados Unidos. Luego el gobierno mundial del papado universal, una adoración universal. Por decreto, todas las naciones del mundo adorarán al papado. Serán católicos por decreto, hermanos. Y luego tenemos que se da el decreto de la ley dominical. Ahí sí, mi hermano. O guarda el sábado o se pone a temblar igual a mí.
Aquí está en Primeros Escritos, página 33, dice: vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado, no han rechazado la luz referente a él, y al empezar el tiempo de angustia fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Allí dice el tiempo de angustia, fuimos henchidos por el Espíritu Santo. Ese tiempo de angustia no se refiere cuando ha terminado el tiempo de gracia, que están cayendo las 7 plagas postreras, que los impíos piensan que si matan a los adventistas, a los que guardan el sábado, las plagas se van a detener, y que eso provocó un gran terror en los hijos de Dios, pero ya están sellados, Entonces, esto se refiere al tiempo de angustia previo, cuando se da la ley dominical, desde la ley dominical hasta el tiempo del cierre de la gracia. Porque dice allí, fíjense lo que dice el hermano Guay. Dice: vi que Dios tiene hijos que no reconocen ni guardan el sábado, no han rechazado la luz referente a él, y al empezar el tiempo de angustia, si fuera el tiempo de angustia, cuando ya se ha cerrado el tiempo de gracia, no se proclamaría el sábado. Entonces se refiere a ese tiempo antes del cierre de gracia. Y aquí en esta página de eventos de los últimos días dice que cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia, obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo el país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. En todos los países del mundo se guardará el domingo como día de reposo por un decreto de ley. Se da la unión entre la iglesia y el Estado. Este párrafo que está aquí se encuentra en la página 97 del índice del deseado de todas las gentes. Dice que ha sido el objeto de estudio y esfuerzo de Satanás unir la iglesia y el Estado desde el principio. Separados son útiles y valiosos para la vida del mundo. Unidos vienen a ser un veneno mortífero tanto para el cuerpo político como para el cuerpo eclesiástico. De una unión tal brotan las grandes bestias apocalípticas que desgarran cruelmente y aplastan despiadadamente la vida de todos los que se le oponen. Ustedes saben, hermanos, que la Santa Inquisición aproximadamente mató 50 millones de cristianos por el delito de hereje. Y hereje era, para la Iglesia Católica Romana, un hereje era una persona que no aceptaba sus dogmas. Por ejemplo, Wycliffe, el que tradujo la Biblia del hebreo y griego al inglés, fue condenado por hereje. ¿Y cuál fue la muerte de él? En la hoguera. Pero ¿cuál era la herejía de él? Que tradujo la Biblia de los textos originales al inglés. Ese fue su pecado, imagínense ustedes. Y así murieron miles de personas quemadas en la hoguera porque no aceptaron las doctrinas de Roma. Incluso estaba leyendo en el conflicto de los siglos que una persona fue asesinada sencillamente porque se volvió a bautizar, porque se dieron cuenta que se había hecho evangélico y se había vuelto a bautizar. Lo mataron, un hereje, por bautizarse, imagínense. Y ahora aquí hay algo, hermanos. Ustedes han escuchado a muchos decir que hay que salir a las ciudades, que hay que salir de las ciudades, del campo. Sí, es cierto, es bueno vivir en lugares como estos, donde hay aire puro y todo. Pero hay una señal que nos indica que hay que salir de las ciudades, porque todavía es necesario que se predique el evangelio en las ciudades. Dice ahí: no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en los lugares desolados y solitarios, así como el sitio de Jerusalén para los ejércitos romanos fue la señal
para que huyesen los cristianos de Judea. Así, la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores, en busca de lugares retraídos, en lugares apartados entre las montañas, hermanos. Cuando se dé ese decreto, quiere decir que todavía algunos vamos a estar viviendo en las ciudades, porque va a haber que predicar el evangelio. Voy a omitir material, hermanos, porque no es mucho el tiempo que me han dado. La quinta profecía, el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel se está predicando, pero hermanos, este mensaje es poderoso. ¿En qué consiste el mensaje del tercer ángel, hermano? Ahí está. Es el juicio, es la justificación por la fe, y a enseñarle a la gente que el día de reposo es el sábado y no el domingo. Es una amonestación grande y es una responsabilidad de nosotros. Ahora, predicar esto entre nosotros es muy fácil. ¿Quién de ustedes me va a apedrear por decirles que hay que guardar el sábado, que no hay que adorar, que no hay que recibir la marca de la bestia? Pero predicarlo frente a multitud de católicos, hermano, ahí no es fácil. Ahí tiene que amarrarse bien el cinturón, hermano. Como una vez que fui a predicar al parque de San José, Costa Rica. Cuando yo estaba ahí en el parque sentadito y con la Biblia en la mano, comenzó la gente a reunirse en derredor mío. Y hasta borrachitos estaban llegando allí. Y un borrachito llegó y se sentó cerca de mí y me platicaba a él. Y yo todavía no tenía valor de pararme y hablar. Y entonces el borrachito lo notó y se me queda viendo y me dice, y me dice, ya sé, me dice, ¿verdad que no tiene valor de pararse a predicar? Me dice. No tenía, y sí, no tenía valor. Y saben, me dijo algo que me quedó bien grabado. Mire, me dice, aquí hay homosexuales, hay lesbianas, hay ladrones, hay brujos, aquí hay de todo, me dijo así él. Dios mío, dije yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y después me dice, ¿y sabe qué? Si Dios no lo ha enviado a usted aquí, lo van a hacer pedazos. Dios guarde. Me voy. Usted. Y hermanos, saben, yo dije, ayúdame, Señor, que pronuncie la primera palabra, así que me paré. Y el hombre se me quedaba viendo que no arrancaba. Y hasta que al fin comencé a predicar, hermano. Cuando comencé a predicar, ustedes saben, yo fui predicador pentecostal, fui de las asambleas de Dios. Y hermano, empiezo a predicar como los pentecostales. Usted hasta saltaba. Hermano, se me fue el temor, pero saben, hermano, si no está convencido que Dios lo envió, mejor no vaya, porque esos diablos lo van a hacer pedazos. ¿No ves que un día que estaba predicando yo, amigos que van aquí por la calle, ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, y esto quiere decir que nosotros tenemos la gran esperanza de la salvación y la vida eterna? Y predicando ahí yo con ganas, y llega un hombre como de 2 metros, se levanta las mangas de la camisa y me dice, cállate que te voy a arrancar todos los dientes. Y yo digo, ¿y esto qué es? Y me la
quedo viendo, algo con ganas de salir corriendo. No puede ser. Y sigo. Y saben, hermanos, amigos, deténgase un momento. Usted sabe que Jesús viene, entrégase al Señor. Bueno, y no que te dije que te callaras, me dice. Y sale el hombre para enfrente de mí. Ya cuando yo ya lo tenía como de aquí a ahí, me le quedé viendo y le digo: te reprendo en el nombre de Jesucristo. Y seguí predicando. ¿Y saben qué? No se pudo mover de ahí. Aparecieron unos hombres, a ver quién era, lo agarraron y se lo llevaron. Y pude seguir predicando tranquilamente. No me corrí, hermano. El mensaje del tercer ángel. Aquí está alguna base. La sexta profecía es el sello de Dios y la marca de la bestia. Hermanos, predicar el sello de Dios y la marca de la bestia, cuando todo mundo está guardando el domingo bajo una ley, qué difícil va a ser, ¿verdad? Esa profecía debe cumplirse. La séptima profecía es el cierre de la gracia. Dice ahí en Apocalipsis 22:11, el que es injusto, ¿qué cosa? Sea injusto. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Eso se pronuncia cuando Jesús abandona el santuario celestial, es decir, deja de interceder, deja de ser el abogado. Ya no hay más salvación, se cierra la gracia. Y el mundo no lo sabrá, seguirán en sus cosas, pero la gracia habrá finalizado. ¿Y qué ocurre ahí, hermanos? El derramamiento de las 7 plagas postreras. Hay una profecía que no la incluí ahí, que es la aparición de Satanás, cuando él se hace pasar por Cristo y dice que él es Cristo, y que todo mundo lo adora y dicen: Cristo ha venido, y lo adoran como que si fuera Cristo. Hace grandes milagros, tremendos milagros, y dice que los que guardan el sábado, dice que son desobedientes, porque dice Satanás: yo les envié ángeles que les enseñaron que el domingo es el día de reposo. Imagínense. No es tan fácil, ¿verdad, hermanos? ¿Cuánto me queda? 15 minutos. Son las plagas que se derraman en esa época. La octava profecía, el decreto de muerte contra la iglesia adventista, hermanos. Qué terrible ha de ser, ¿verdad? El decreto de muerte, y dice ahí Apocalipsis 13:15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase, el que no adore a la imagen de la bestia. Decreto de muerte, hermanos. Dice ahí en el Conflicto de los Siglos, en la página 673, se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que, pasado cierto tiempo, los mate. Y fíjense quiénes: el romanismo en el viejo mundo, y aquí quiénes, hermanos, y el protestantismo apóstata en América del Norte. Fíjense, los hermanos evangélicos son nuestros hermanos, pero en esta profecía, en el tiempo del fin, ellos le darán muerte, o querrán darle muerte
a los que guardan el sábado y no quieren guardar el domingo. Dice ahí, mire, para que pasado cierto tiempo los mate el romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honran todos los preceptos de Dios. Dice aquí en Primeros Escritos en la página 36, vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerán las 7 plagas postreras. Estas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros, es decir, los malvados, los impíos, pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos y que si podían raernos, matarnos de la tierra, las plagas se detendrían. Entonces se promulgó un decreto para matar a los santos, los cuales los hizo clamar día y noche por su libramiento. Los adventistas terminan en grupos de oración, ¿verdad? Ahora nos cuesta reunirnos en grupos, pero ahí sí nos vamos a reunir en grupos de oración, hermano. Terminan en grupos de oración por ese decreto que los amenaza. Y luego viene esto que es la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? ¿Qué produce la gran tribulación, hermanos? ¿Qué produce la gran tribulación del pueblo de Dios? El decreto de muerte. Miren lo que dice ahí. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido jamás desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días que serán acortados. Gracias a Dios que no van a ser 1260 años, sino que va a ser un corto tiempo. Dice aquí, eso es lo que se llama la angustia de Jacob. Ay, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado, hermanos. Los hijos de Dios serán librados. Ángeles vendrán en forma de guerreros y los van a proteger. Nadie tiene que atemorizarse. Mi hermano, no tenemos que tener miedo al futuro, no tenemos que tener miedo a lo que va a ocurrir. Sabemos que tenemos la protección de Dios. Ángeles, el mismo Espíritu Santo estará con nosotros. Así es que no hay por qué temer, porque este ejército del Señor será protegido por un ejército poderoso de ángeles. Y luego, hermanos, la última profecía, ¿cuál es? La más gloriosa, ¿verdad? ¿Qué cosa, hermanos? Fíjense que cuando están a punto de matar, con las armas ya para matar al pueblo de Dios, aparece la señal del Hijo del Hombre. Los hijos de Dios son librados en ese momento. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando el Señor viene, se produce un gran terremoto. Y eso hace, hermanos, que surjan todos los justos, resucitan. Y los que están vivos, los 144,000 sellados, se unen los que están vivos y juntos son transformados y trasladados a la patria celestial. Aquí está, multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecauciones, estarán a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas más sombrías que la oscuridad de la noche caen sobre la tierra. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo
y parecen volver a todos los grupos en oración. Qué maravilloso, ¿va? Todos los adventistas terminamos en grupos de oración, bendito sea el Señor. Grupos de oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran y sus labios olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparadas de su deslumbrante claridad. ¿Y qué ocurre, hermanos? Dice ahí que los justos vivos son mudados. En un momento, en un abrir de ojo a la voz de Dios, fueron glorificados. Ahora son hechos inmortales y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo su Señor en los aires. Los ángeles juntarán sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Santos ángeles llevan a los niñitos a los brazos de sus madres. Amigos a quienes la muerte tenía separados desde largo tiempo se reúnen para no separarse más y con cánticos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios. Alabado sea el Señor, porque la iglesia adventista no va a perecer. La iglesia adventista no se va a desorganizar. La iglesia adventista va a permanecer hasta que Cristo venga por segunda vez a llevarla al cielo. Dios les bendiga, hermanos.